¿Esto no es mejor que lo bajes así un poco? Qué mal. Qué guapo. Precioso. Estamos en directo. ¿En serio? Sí. Mira. No lo sabía. Pensaba que no iba todavía. Sí. Bueno, familia. Pues Another Day in the Paradise. Por fin, vamos a seguir la serie que tenemos pendiente con Marta de Kingdom Come Deliverance. Vamos a iniciar el juego. Y voy a preparar los ingredientes sociales. Se va a despertar este a un cuarto de directo. Uy, qué lástima, mira. La que le pincharon mal en la espalda. Hombre, normal, ¿no? Que esté así. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Sí, Empire, nos parece muy bien. had a long and successful reign. Pero espérate, porque no se me ha actualizado. Ah, sí, se ha actualizado, sí. Vale. Vale, familia, pues un segundito que lo posteo por Twitter. Por Twitter y por Instagram, que estamos en directo. Y vamos a ello. ¿Qué os parece si le damos a nueva partida? Pasar otra vez estos infiernos, no, por favor. ¿Cargar partida o continuar? Continuar. Chin. Embriaguez. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos cuando llegamos, que nos ponemos a descansar, que luego habla la mujer esa con nosotros. Coge la antorcha esa encima de la mesa. Cógela, recoger. Eso es. Si mantienes pulsado a la izquierda, pones la antorcha. Pues la ponemos, ¿no? Sí. Vale. Forzamos cerradura, es muy fácil. Forzamos. Es muy fácil, si no lo has hecho. ¿Y cómo es? Tú me has visto hacerlo en el Skyrim, pues no me acuerdo. La verdad. A ver, déjame que me lo sitio. Rota cerradura, a ver, en el L. Puntero R. Vale, mira, te lo voy a enseñar una vez. Tienes que... A ver... No se mueve, ¿por qué no se mueve? Rotar cerradura en el L. Es aquí. Pero ¿por qué no se mueve? Ah, vale, tienes que ponerte donde está el punto este. Pues jodido de cojones, ¿eh? Y ir rotando para la izquierda, ¿sabes? Ese tiene que ver dorado todo el rato, ¿no? Sí. A ver. Inténtalo, es muy difícil. La verdad es que es jodido. ¿Qué va? Si ponía fácil. ¿Y qué tengo que hacer?
Pues básicamente salir de aquí e ir a... No, pero para la cerradura, ¿cómo era? Sí, con este y qué. Con este tienes que mantenerte todo el rato en lo dorado. Y con esta poco a poco vas girando para la izquierda. Ah. Que lo tenemos, chicos. Pues nada, fallo. Muy fácil, esto no es muy fácil. No tienes ganzúas, nos hemos quedado sin ganzúas. Uy, pero se me va a apagar la antorcha, ¿no? Con la lluvia. Vale. No. Tírale. Ah. El juego es realista, pero no tanto. Vale, ¿dónde vamos? Tienes que ir hacia la A. Hacia la A. Sí, busca. Creo que es por aquí. Ir a las almenas por las escaleras de la puerta. Escaleras de la puerta ahí. Con el capitán Robart. Ese es el abuelillo ese que nos echa una mano cuando llegamos. Estos no son. Tira para adelante. Está cayendo la del atún, Nos han salido goteras en casa, gente. Es lo que te iba a decir. Es el abuelo ese el que tiene... Ah, no, ese es el Divish. Ese es el señor del castillo. El abuelo es este. ¿Este? Sí, Robart, sí. Hey, you men down there. Vamos a hablar. ¿Qué está pasando? What's going on? Que está lloviendo. I don't know. No lo sé, no tiene Doesn't make sentido. sense. ¿Por qué iba a avanzar Sigismundo hacia Tanberg durante la noche? Especialmente cuando ha perdido elementos sorpresa después del ataque Scalis. Puede que no sea él. Entonces, ¿quiénes son? Los exploradores que envió Divis a Scalis para espiar a Sigismundo dijeron que había instalado su campamento y se preparaba para saltar el castillo. Y si Radgid es un guerrero experimentado, estoy seguro de que podría defender el castillo durante bastante tiempo. No tiene sentido. ¿Qué más vieron los espías? Bueno, ¿para qué lo leo? No sé si lo voy a leer vosotros, ¿qué coño? Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here. Quote. Right, well. Pues nada, ya hemos hablado con él. Di. Nuestro hijo se está despertando. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Mira, Sir el Hudson. noble What Scalis. a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. O sea, han huido del Wouldn't have stood a castillo. chance against them.
Les han dejado que Would you hay like to gente spend the dentro y night in ellos mientras Talbot? tanto No, han no. aprovechado para When irse. Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a ir para Not to allí. worry, friend. Sí. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. Pero te lo preguntará o no. I see ¿De you've qué? grown a thick No. skin since your tribulation, sir. Vamos a ir. But Directamente, ¿no? thank Y you. aunque nos lo pregunte, vamos a ir. O sea, yo no voy a dejar los cuerpos de mis padres pudriéndose en las calles. Una cuestión de principio. Farewell. Farewell, friend. Y si puedo matar a alguien por el camino, me lo cargo. Give my Michael. regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Ya les podría hacer pasar al castillo, ¿no? Y que se sequen un poco, ¿no? ¿No has leído lo que han dicho, cariño? Sí, sí, pero... Que si los encuentran ahí, van a atacar ese castillo. No tienen nada que hacer contra todo ese ejército. Es mejor que pasen por ahí y digan, ¿has visto los de Scalis? Y este diga no. Y con un poco de suerte, a lo mejor el pavo ese no les ataca. Men, Vale, pues habla con tonight él, we'll a have ver. triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, ¿En qué puedo ayudar? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements, my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done to me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Farewell. No. Para allí. Vigilar las almenas. Allí. Que no me entiendes, Javier. Da un rodeo. Tiqui, 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 tiqui. Parece un pollo sin cabeza. Así es que lo somos. Vale. Esta es una zona privada. A ver si podemos quitar esto. Sí, robar. Pero coge el arco, vale. Sí, cariño. Que viene bien. Y puedes coger todas esas flechas. No. ¿Y por qué pone a robar? Nos han visto. Mejor no vean nada. Pero bueno, tenemos un arco y dos flechas. Eso no lo puede decir todo el mundo. Good health, Chief. God be with you. Pues no sé de coño tenemos que ir. O sea, era aquí. Estoy seguro de que era uno de estos muros, pero tenía que venir un soldado a decirnos algo. My respects to you. Farewell. Sí, sí. God be with you. No, May the Lord watch over us. que el Señor sea con vos, que Dios os guarde. Trozo de caca. Con este igual tenemos que hablar, que lo vea aquí muy quietecico.
¿No? No te dan una opción. Ya ves, no quiere ni hablar conmigo el tío. ¿Y esta cama que hay ahí arriba qué es? Ahí es de donde venimos, de dormir. Pero... no pude retrasar, tenía tiempo de perder, pero a ver. Pedazo de caca. A lo mejor es porque te has alejado. No. Uy. A ver, diario. Vigilar las almenas. Ya, bueno, pero... coño tengo que hacer las almenas? Vigilarla. Sí, bueno. A lo mejor te tienes que asomar. ¿Tú crees? No sé. Mi hijo se está despertando, gente. Wandering around like a stray Te tenías sheep que asomar. must be your first watch, eh? I don't think anything much No will creo be que vaya a pasar happening mucho today. más. Podéis You descansar can just contra el lean muro hasta que against llegue the la wall mañana. and wait Yo os till enseñaré qué morning. hacer. Now, O sea, básicamente nos está enseñando a I will. stalkearnos. Thank you. Le damos a este botón de aquí y podemos pasar horas. A las 7 de la mañana, ¿no? Que somos gente productiva. Bueno, sí, ahora a estas horas estamos despiertos. Sí, es verdad. Es la hora que nuestro hijo pide de mamar. Nos dice buenos días, jambo. Vale, vale. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! ¿Qué dice? Pues que está sonando un cuerno, que viene gente. Cielos. Llega a las almenas del patio de armas. Ah, Hey. pizza. Cállate, tonto. Te echo de día de golpe. Pum. ¡Pum, pum! Sweet Jesus! We're gonna end up like skeletons. Es que donde vas con semejante ejército, ¿sabes? Pray for us sinners. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Básicamente, a base de muerte. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot! Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, ¿Qué noble es él? sir, O sea, where nosotros. he might be at Ratsig this es time? nuestro señor de As Scalis. far Ah, as vale, I sí. know, El que por la noche se ha the ido... Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg.
he would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Está vacilando, en verdad. Am I to inform the king then that the Radzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. ¿Quién vino a hablar? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Para informar al rey y a ver qué pasa. Si atacan o siguen su camino. ¿Qué opinas? No tienen motivos para atacarle. Qué bien hecho está el juego, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Se van. Nos vamos. Hasta luego. Hasta luego, Maripuri. Y esto lo celebran como si hubieran ganado la guerra, ¿sabes? El rollo de la puta. ¡No morimos! Get on with you, Robard. Pues menudos putos cobardes, sinceramente. Hombre, no A ver, compares. no podían ganar, pero tío. Sabes que va a hacer lo mismo en los siguientes reinos, ¿sabes? O sea, va a destrozarlo todo. El puto calvo este es un cabrón, ¿eh? Se parece al Len. Porque es calvo. No, pero se acaba de dar cuenta que el chico está ahí, ¿o no? Lo sé. Sí, lo ha visto. Lo ha visto. Espera, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Con el Divis? No, con el Robert. ¡Sir Robert! God be with you. Que el señor sea con vos. Tengo que ir a Scalis. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, ¿Y lad? qué haréis allí? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Si estuvierais en mi pellejo haréis lo mismo. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Creo que no hay manera de convencerlo tampoco. Fin del día. God be with you. A ver. Realmente. Enterrar a tus seres queridos en el O sea, tiene que ir. Scalis. Opcional, ir a por vuestro caballo en el establo. Ser de Castilla. Bueno, pues iremos a por nuestro caballo al establo. Porque vamos. Puedes guardar la antorcha. Es que estamos compenetradísimos, ¿eh? Vale, ¿y cómo corría aquí? No me acuerdo. Y vale. a la B, ¿no? Vale, pues nada, pues vamos a coger nuestro caballo y nos piramos cagando hostias de aquí. ¿Y dónde está el establo? Aquí. Ay, cariño, cómo me quedo con los lugares, ¿eh? Que lo cansas. ¿Es ese? El caballo de Divis. ¿Es este? El nuestro, creo que sí. O es este. Montar y robar, no. Es este. Montar. Vale, de momento vamos a ir en plan discretillos el rollo. No nos vamos a fugar. Estoy dando una vuelta al caballo para despejarlo. ¿Sabes? Y cuando estemos cerquita... Le das golpe a la B. Exacto. Ay, está la puerta chapa. No, que está la puerta chapa, no me la líes. ¿Por dónde me piro? Foreign soldiers. Ay, que no me puedo ir. Yeah.
¡Ay, que me han encerrado! ¿Sabes por dónde vamos a ir? ¿Eh? ¿Por dónde? Ahora vamos a ver. Acércate a la puerta, a lo mejor dice algo. Tienen orden expresa, no dejarme salir. No puedes, mira. No puedes, vida. Dale golpe, golpe. Cuidado, que es que nos podemos matar y no quiero matar. Yo me muero, pero el caballo no lo quiero matar. Salir del castillo, vale. ¿Pero por qué no me marca? Ah, vale, sí me marca la misión. Bueno, pues ya está, pues hemos subido de Talmer. Bueno, pues para empezar el juego ya hemos huido de nuestros enemigos y ahora de nuestros amigos. Pues estamos solos. Sí, ahora mismo sí, y tenemos hambre. ¿Ves que sale el plato de comida al lado del rollo? Pues podríamos haber comido algo. Sí, la verdad es que sí, podemos haber comido antes de escaquearnos. De hecho aquí en la cantera igual hay algún calderillo de comida, ¿no? Vamos a ver. Tiene que haber algo por aquí. Esta gente tiene que comer, no jodas. I feel quite hungry. Ya lo sé, ya lo sé. No me metas presión. Allí, a lo mejor. Sí, tiene toda la pinta. Campamento, sí. Los campamentos son la vida. Sí. Eso es el caldero. Bueno, pues vamos a ir ahí del plan como si nos conociéramos de toda la vida y me echo un plato gachas. Vale. Hemos comido. Podemos continuar nuestro trayecto. Una manzana cocinada. Mejor eso que nada, ¿no? No. No sé, mejor eso que morirse de hambre. Has alcanzado un nuevo nivel de agilidad. Normal, nos hemos tirado 2 episodios corriendo. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Deja el caballo abandonado, porque es un crack. Esto. Looks like they've already gone. One second, people. Trae el saquito de semillas. ¿Qué estás haciendo? En la camita. Con eso blanco envuelto. Estoy observando. No esperes tanto. Déjalo aquí. Le he puesto la vibración ahora. Ya está. Música trágica. Sí, un poquito. Qué peste, ¿no? Hombre, sí, tiene que ver un poquito muerto. La verdad. Qué cruel. Correcto. Ya está, misión completada. Pues sigue hasta la. Vuelvo a casa. Sigo con el- Sí, a lo mejor aquí habrá que pelearse. No estoy con el caballo. No, el caballo nos lo han hecho dejar. Puedes registrar los cadáveres, ¿eh? Ah, encontrar a tus padres. Sí, pero puedes registrar los cadáveres. ¿Este es el caballo? No. Podemos dejarlos afuera. Pero algo me dice que no vamos a volver a ver ese caballo. No porque le pase nada a él. Tengo que encontrar a los padres. Sí, en los cadáveres. Puedes registrar los cadáveres, te estoy diciendo, saquear. Pretzel, zanahoria, llévatelo. Es comida, es papel. Es vida. ¿Ves? Es bien. Están muertos, no lo van a necesitar. Ramolacha.
Al pan y al vino. Oh, mira. Dinero. Groschen. Dale. Mira, una antorcha. Zanahoria. Oh. Sí. Piedra y vendaje, muy bien. Cebolla y pan. Vale. Pues nada, ¿ves? Ya está, no pillamos cosas, es que todo es comida. En verdad. Vale. No, pero ibas bien. Venga, va el último. No le gusta. Pues no me deja. Oh. Está despertando la bestia. What's that? What have we got here? Cuidado, que te va a pegar. ¿Y qué hago? Pues, espérate. No, vida, que te va a matar. A ver, tienes que pillar. ¿Por qué no tenemos la puta espada equipada? No, ¿por qué no? Pues con las flechas. ¿Y por qué nos quiere matar? Porque es un bandido. Lo que no entiendo es por qué. ¿Cómo era eso de pegar? Pero espérate, porque quiero saber cómo me equipo las armas. Muy bien, hoy. Sí. Ni tan mal. Con un borracho no, pero... Pero con un bandido sí. Toma. Toma, es un normal. Ya está. ¿Me has matado? Sí. Y me voy a llevar todas sus cosas. Ahora vas a quedar en pelotillas. Sí. No, lo he matado, lo puedo matar, ¿eh? No, déjalo ya, sí. Es un bandido. No entiendo por qué llevo una espada y no me la puedo equipar, ¿sabes? A ver, quita, coño, me quiero tu espada. Tu puñal o machete o lo que sea esto. A ver, my friend. Ay, el niño. El niño me parece a mí que nos la va a liar. Vale, pues nos cambiamos las calzas. Las boticas del chaleco de cuero, este nos lo ponemos. Esto es peor. Y esto casi que... Pues lo vamos a poner. Tampoco tenemos mucha cosa más. Mira, hemos subido el nivel de fuerza, que nos vamos a poner... Mira, vamos a poner la mula, podemos cargar más cosas. A priori ahora nos va a venir bien, pero... ¿Por qué no puedo sacar las armas? O sea, no lo entiendo. Ay, amigo. ¿Qué? Era con estos de aquí, con la cruceta. Ah, muy bien. Nosotros peleándonos a puñetazos, ¿sabes? Bueno, no está mal. No está mal, has visto, ¿eh? Has visto el boxeador, ¿eh? Cómo se las monta. Vale, pues nada, pues... Tenemos comida para pasar 2 meses, la verdad. Eso sí. Vale, para abajo... No, para abajo no. A la derecha sacas el arco. Y a la izquierda sacas la espada. A la flecha. Sí, las flechas de estas. ¿Vale? Vale. Aquí hay otro fiambre.
No han dejado a nadie vivo, tío. Qué barbaridad. Y nosotros quitándole todo lo que llevan, ya ves. El rábano este no creo que está a punto de pudrir. Ah, se pudre las cosas. Sí, tenemos un hacha. ¿No me puedo poner 2 armas? Entiendo que no. Vale, me quedo con la espada por el tema de las estocadas y tal, que me parece bastante más útil que un hacha. Sweet Jesus. It's the charcoal burning. Jodercillo, el carbonero. Pues el carbonero ha acabado donete, ya te lo digo yo. No recuerdo que el camino fuera tan largo, la verdad. Pretzel. ¿Qué vas a volver al castillo? No, hay que volver donde mataron a nuestros padres, en la entrada. Ah, Hey! ¿otro bandido? Sí. Y bueno, ahora al menos tienes... ¿sabes? Sí, no. Voy a intentar pillarlo, pero este está huyendo de mí. Ahí va. Soy la peste. ¿Eh? Que soy la peste, cariño. ¿Por qué? Porque le falla la flecha. Es que no me sale el cursor con la flecha. Había una manera de ponerlo. ¿Y si pones la antorcha? No, hombre, no, todavía no. Se ve bien. No lo voy a pillar en mi vida, ¿no? Este tío. ¿Y para qué lo quieres pillar? Para matarlo. Estaba saqueando a la gente y eso solo lo hago yo. Son la gente de mi pueblo, bichi. Eso solo lo puedo hacer yo. Creo que lo acabaré pillando, ¿eh? Míralo. Te pillé, tontito. Casi... Ah, si lo puedo investir, de alguna manera lo puedo investir. Espérate, porque lo puedo investir, ¿eh? Investir. Ah, se está muriendo, muerte piadosa. Pues muerte piadosa. Joder, eso muy piadoso no es, ¿eh? Eso te pasa por robar. My friend. Capucha de lino, me lo llevo. La daga, me la llevo. El grochen, 9 de oro que has robado, pues para mí. Tontito, ahora vas y lo cascas. Capuchita de lino, pa' padre. Venga, ya podemos volver a nuestro objetivo. Ya hemos matado al bandido ese que está saqueando a nuestros ciudadanos. Que sea la última vez. O nos liaríamos a palos. Estamos llegando, gente. Esto no era como algo así, puede ser. Era show fire cursor. No. Pues no sé, no lo voy a tocar ahora porque no me voy a liar. Hemos llegado. Está todo destruido de poco. ¿Están ahí tus padres? Bueno, no hemos llegado donde están ellos, pero estamos en la ciudad donde pasó todo esto. El merino no huyó como yo, murió con la espada en la mano.
Pues me llevo tu dinero, Merino. Flipa, qué masacre. Hostia, este tenía... Este tenía de todo el tío, ¿eh? Tenemos papeo para... You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run Pues away. en verdad no hacía falta no haber parado ahí Like me. antes. ¿Dónde? Donde hemos parado en hacer las manzanas, te las podías haber comido crudas, ¿no? Sí. Pero te alimentan más cocinas. La verdad. Si el Papa le dice, No, no es así. lo queremos, ¿verdad? Ya, aquí están. Qué escena más triste, en verdad, ¿no? Ese es el padre. Padre y la madre encima. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? ¿Qué dice? ¿Por qué me abandonasteis? Forgive me. Forgive me for everything. Perdonadme por todo. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. Antes de buscar una pala y encargarme de vos. Una de dos, o le va a acabar una tumba o le va a pegar un palazo al cadáver. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Hostia, puedo sacar a mis padres. Qué guay. Me mola vuestro rollo. ¿Y le tenían? Pues uno de oro. Y un prochen de esos. Es un pecho. El grochen es el dinero de la Ah, época. Busca una pala. Ya no vas a encontrar una pala. Pero marca en el mapa. No. ¿Eso es un perro? Sí. Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué has hecho? Nada. Acercarme aquí. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Que dice que el perro ha ido por él. Y dice, ¿no es el chucho del Isn't that carnicero? body the butcher's? Y no es ese el cadáver del carnicero. Yeah, that's him. What's that got to do with anything? O sea, ¿qué tendrá eso que ver?
Está protegiendo a su amo. I'd say the poor Yo diría que la pobre creature's criatura hace guard guardia over junto al his cuerpo de su amo. No intentéis master. haceros con él, We're trying to ¿verdad? get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? Quiero enterrar a mis padres. Sí, Came dices. to bury my parents. So bury them and leave me be. ¿Qué pone? ¿Qué le ha ocurrido a Teresa? ¿Cómo conseguisteis escaparos? Prestadme esa pala. Prestadme esa pala. Would you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it then? ¿Qué ha pasado? Dice que me cambia la espada por la pala. Digo, la ensartaré por las posaderas. Fine. Está bien, me quedo la pala y vos podéis quedaros con mi espada. Podéis meteros You por can donde have it os right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits Pues me. ya ha salido I'll fallo. knock your teeth in then. Porque se cree que es más duro que nosotros. Pelea, pelea. Sí, sí. Me va a durar 2 telediarios, pues yo tengo espada. Shit! That's right. Mira cómo Turn corre. tail and run, you Pero no tiene bastard. la pala, ¿no? Sí, la he dejado ahí tirada. Pues ya está, déjalo. Déjalo. Business to take care of here. Hijo de puta. Lord, how I wish to be gone from this place. First I must bury my parents. Le he sacado la espada y se ha cagado el pavo, ¿sabes? Ahora, de ese cabrón nos vamos a acordar, luego. ¿Por qué? Ya verás. Easy there. ¿Suelen aparecer? You know me. Your good master won't be needing this anymore. Aquí está la pala. Vuelve a aparecer y no aparece solo. ¿Ah, sí? O sea, tendrías que haber ido a por él. No lo puedes matar. Corre más rápido que tú. El juego ya lo hace así para que no... ¿Sabes? Ya. Flipas que no han dejado a nadie vivo, tío. Está lleno de fiambres. Bueno, que te acabas de encontrar. Bueno, sí, pero ese es como el ladronzuelo, ¿sabes? Del pueblo, entonces se huiría como una rata y ahora ha vuelto a saquear los cadáveres. Nuestra antigua casita. This is a good place. You're gonna like it here. Pues aquí les va a acabar la tumba a los viejos. A los viejetes. ¿Debajo de un árbol? Sí, debajo del tilo. Que es el árbol de la familia. ¡Qué bonito! Sí. Mira, el perrete. Qué lástima que entierre también a su dueño. Y que se vaya con él el perrete. No te lo puedes llevar. ¿Por qué? No puedes tener perros. Ojalá. En Skyrim sí que puedes. Yo siempre cojo al mismo. ¿Por qué? Porque es un husky. Mira, qué bonito. Ay. So, Así que... let's get to it. será mejor ponerse a ello. Ay, el perrete lo va siguiendo a todos lados. Que se lo quede. No puede. A lo mejor aquí sí. ¿Qué hace? No puede. Damn it all. ¿Qué dice? Malditos sean todos. Le está dando una crisis.
never gonna do this. Do you need some help? ¿Ves? No viene solo. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Fuera. Who do you think we are? Franciscan brothers? Ladrones. Son ladrones. We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. Pelea. No la podemos ganar esta. You're in for a El juego no te deja ganar. No, tranquila. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Sí. Y todo lo que tiene. No, solo la espada. De hecho, me revienta de 2 golpes porque es el puto amo este, ¿sabes? ¿Ves? Si yo no le hago daño. Ya está. O sea, está hecho para que pierdas. No va a matar al perro. No. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. ¿Qué dice? Que básicamente que nos va a matar. Con nuestra propia espada. Did you help make it? No doubt you Qué mala did. suerte morir por la espada que Such ayudasteis a miserable forjar. luck. To die by the sword you helped ¿Y forge. quién nos salvará? Hey, goat fuckers! Follacabras. La Teresa. The games are over. Robert. Los de Tamberg, de donde hemos huido, ¿Ah, sí? se han venido a buscar. Ah, ¿te han venido a buscar? Sí, hemos perdido espada de Sir Ratzik Kovila. Espada de nuestro padre. Y realmente ahora es cuando empieza el juego. Empezamos medio muerto. Nos meten en el carrito. A ver si nos ponen a salvar la vidita. ¿Qué va a ser que sí? Claro. Efectivamente, si se nos muere el protagonista, mal asunto. Y ellos entierran a nuestros padres. Para que no volvamos, porque saben que somos masoquistas. La Teresa es esa a la que le salvamos la vida. Cuando La estaban violando. cuando la que están intentando forcejear y nosotros le silbamos del rollo. ¡Ey! ¡Pichi! Sí. ¡Pichi! ¡Michael! ¿Quiero un cigarrito, Michael? Y se giran todos ahí. Hostia, no tengo tabaco. Sí, quiero un cigarrito. Y tú, pues lo compráis. Mira, se queda el perro ella, la Teresa. ¿Se lo queda? Sí, ¿Y eso? mira. Qué bien. Bueno, contando que le iban a matar, está bien que se lo quede ella. Y ahora nos lleva a su poblado. Un pobladillo de ahí cerca de Townbrook. ¡Townbrook!
hasta que venga, porque si no queda feo en el inicio. Mami, dame leche. Vaya. Bueno, familia, pues esto es un juegazo de la hostia. Y ahora ya nos dejan hacer lo que nos salga de los huevos. ¿Sí? Sí. ¿Eso qué significa? Esto es GTA en la etapa medieval. Sí, sí. Podemos hacer lo que nos dé la gana, en realidad. Podemos ser buenos, podemos ser malos, despertar. Ahora estamos teniendo una pesadilla, por lo que se ve. Salva a tus padres. Bueno, estos padres ya sabemos que están más fiambres que fiambrín. Pero eso lo hacen para que él se quede tranquilo, ¿no? ¿El qué? ¿El qué hacen para que se quede tranquilo? Eso es el sueño. ¿Qué va a hacer? ¿Como que los salva? No, ¿no? No, esto Que no lo estoy viendo bien. está teniendo una pesadilla él. Vale. ¿Ves? Y ahora sueña con los que le quitan la espada. Con el ataque y todo. Ay. My gosh. Tonterías. O sea, es débil. Despertad, Henry. Ya ha amanecido. Henry, ¿me oís? Sí, estamos vivos. Es un nuevo día. Henry, ¿me oís? Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? Theresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. ¿Dónde estoy? ¿En Where Scalis? am I? In Scalis? We're at my uncle's Estamos en el lake, molino de Tay. mi tío, en I didn't Rataje. know where else to No go. sabía dónde ir. What happened? ¿Qué ha ocurrido? You don't remember ¿No anything? recordáis nada? Supongo que no es de I suppose extrañar. that's not Os encontré en Scalis después de que sus I found you bandiosos in atacaron. Scarlett after those Creí que bandits habían attacked. acabado con vos, pero I aún thought they'd done respirabais. for you, but you were still breathing. Why ¿Por in qué heaven's diablos name volvisteis did you allí? go back Fue una there? locura. It was Sacrificaron a todo el que no madness. logró Slaughtered huir. everyone who didn't run. My parents. Mis padres. Quería enterrarlos. Tenía que hacerlo. I had to. Don't No os worry. preocupéis. Yo me I took encargué care de of ello. Thank you. Gracias. Any good Christian would have done the Sí, same. cualquier buen cristiano Now habría hecho lo sleep. mismo. You Ahora need to dormid. strengthen Debéis back. recobrar las fuerzas. O sea, han dejado todo el pueblo sin enterrar, pero a sus padres sí, ¿sabes? Unos días de delirio después. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse. Me siento como si me hubiera aplastado The un caballo. beating you took was worse. Os dieron But una at buena least the paliza, fever's pero al menos broken. la fiebre ha remitido. ¿Cómo me encontrasteis? How did you manage to save me? You were lucky. Tuvisteis I suerte. was in Estaba en Scarlett Scalis y when vi I a saw Zbyszek and his Zbyszek y thugs. sus secuaces. I tried to distract Intenté them, but it distraerlos, would pero have no habría been no servido de use nada if si those esos soldados de soldiers from Talmberg Talmberg no hadn't hubieran arrived. aparecido. They were Os searching estaban for you and buscando scattered y the dispersaron a bandits. los bandidos. ¿Qué hacíais en Scalis? What in the world were you doing in Scarlet? Waiting Esperaba to mi die. muerte. What? They Mataron a killed mis all my hermanos, brothers, a mi familia, a my mis amigos. family, my friends, They're all dead. ¿Están todos muertos? all of them. Todos ellos. Todos a los que Everyone I alguna ever vez amé. loved. Mataron a uno de They mis killed hermanos all en my las minas. brothers in the mines. After Después that, de eso, ¿qué motivo tendría para what did I vivir? have to live for? Don't say that. No digáis eso, siempre hay There's esperanza. always hope. No, there isn't. La esperanza de echarte un But it polvo. doesn't matter. I'm a different person now. ¿Me estaban buscando? Searching for me. Yes? Sí, los lideraba el Lord Divish capitán sent Robert. them, led by Sir Divish los Captain envió, Robart. así que decidme, ¿por qué un señor de tan So alto tell rango me, tiene interés en why un is a herrero? lord of such high standing interested in a blacksmith? Conclusión. So Divish Que no promised se ha ido con los Sir Radek he'd look soldados. after me. No, Sir Divish prometió a Sir Radek que cuidaría de mí, pero acerca de por qué habría de importarles, no tengo ni idea. Estoy cansado. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. Os traeré I'll bring agua you y water algo de and comer. something to Mientras eat. tanto, In descansad. the Aún meantime, estáis muy débil. rest. You're still very weak. Y aún más tarde... Good morning to you. Muy buenos días. How's ¿Cómo the está hoy el invalid inválido? Joder. No me había sentido tan bien desde que me amarraron a la rueda y me cuartearon en la plaza del pueblo. Got your sense of Habéis humor recuperado el back. sentido del You humor. must Eso be significa que os better. encontráis My mejor. uncle Mi will tío be se glad to alegrará de hear it. oírlo.
Me costó trabajo persuadirle de que me dejara traeros aquí. Si os hubierais quedado aquí mucho más tiempo, os habría abandonado en la plaza del pueblo. Podéis quedaros hasta que encontréis un lugar donde vivir, pero querré recibir un pago por aceptaros y cuidar de vos. I've been lying here long enough. ¿Qué le da? Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? No sé, ahora veremos. Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radtig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radtig, but I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. Oh, God. Better a fortnight in bed Mejor 2 than an semanas en el eternity lecho in que the la tenía en grave. la tumba. Si no fuera por If mi it tío, weren't no for my estaríais ya uncle, aquí. you wouldn't be here at all. Os debo la vida. I owe you both my life. Y saldaré mi deuda con vos. Tenéis mi palabra. You have my word. All right. De acuerdo, pero comed algo antes de ir a la ciudad. Aún estáis débil. En la mesa You're tenéis still comida. weak. There's food on the table for you. Vale, pues aquí tenemos papel. What the? La cariño. Ah, mira, aquí tenemos nuestras cositas. Botas viejas. Nos vamos a llevar un poquito... Uf. Nos han destruido... Han pasado días, representa, entonces. No tenemos gran cosa, ¿eh? Tenemos 22 de oro, que no está mal. Nos llevamos el hacha. La comida está podrida casi toda, o sea que se lo vamos a dejar en el cofre aquí hasta que les huela. 2 panecillos, 2 manzanitas, las pociones de caléndula, los pretzels, los quesos no se ponen nunca malos, tío. No jodas. La sal, el salami, los snaps, el six, vendajes, vino y las zanahorias. Y las antorchitas. Vamos allá. Vale. Comemos del caldero. Vale, pues nada. Estaría un poco feo, ¿no? Robarle a la gente que nos ayuda. Desde las cenizas, DLC activado. Privaréis una dispersa de abandono de demás. Pero vos si no te has preguntado por qué no volví jamás a vivir allí. Vale, esto nada. Son de los DLCs que tenemos, familia. Que ya iremos haciendo, ¿vale? Según avancemos. Y aquí tenemos al coleguita que nos ha ayudado. Molinero Peshek. Me llamo Henry. Gracias por cuidar de mí. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Ya veo. Bueno, es mejor estar en deuda que estar tirado en una zanja. ¿Cuánto debo? No me preocupa el trabajo pesado. No pagaréis cargando estiércol. Puede que tenga un trabajo mejor para vos, aunque no es algo que pueda hacer cualquier idiota. ¿Qué me decís? Sí. Se lo debemos. ¿Qué queréis de mí? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Suena turbio, ¿eh? Suena bastante claro, excepto la parte de que no os atrapen. ¿Por qué querrían atraparme? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job.
Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide menos convencionales. stupid fucking Vale. scruples, or if you might be Vamos a ver qué pretende nuestro amiguito. unconventional work. Contadme más. Está preparado para casi cualquier cosa, pero esto es demasiado. Pero seguid, contadme más. Escuchad, es acerca de un anillo al que mi compadre Wojciech, el molinero de Kolenich, le ha echado el ojo. El problema es que enterraron el anillo junto al canalla que lo portaba mientras lo colgaron. Jesucristo, ¿queréis que desentierre un cadáver, le arrebate un anillo y se lo lleva a vuestro amigo de Kolenich? Es que no hay nada sagrado para vos. Primero el dinero, luego la moral. Ese fulano está muerto, no lo echará de menos. Y el corazón sensible que le discutió para que perturbara el descanso de un cadáver era una falta de respeto. Nunca leyó la Biblia. Sigue siendo un cuerpo humano, aunque su alma haya partido. ¿Por qué sentir asco de algo creado por Dios? Lo haré. I think I've already heard more than I need to know. You got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify. Si os lo propusierais, seguro que podríais sodomizar una cabra. Mozo, cuidado con esa lengua. En el molino debería haber una pala. Si hubiera cualquier problema, venid a verme. Ah, y aquí hay un extra. Para que excavéis mejor. Gracias, lo necesitaba. No puedo creerme que haya terminado así. Excavando cadáveres. Bueno, pues, la primera misión, chavales. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. Vale. Nos ha dado licor el tío, ¿sabes? Vale, tenemos que buscar una pala en el molino, ¿no? El molino está aquí. What the? Vale, sí, el molino está aquí, pero ¿y la pala? La primera misión nos manda a desenterrar un cadáver, cariño. Ah, muy bien. Sí. Qué guay. Es un juego súper chulo esto, tío. Lo que no sé dónde está la pala, que me pedí. Estará por aquí fuera en vez de... Bueno, primero... Después ya está la pala. ¡Ay! La vi. Pues nos llevamos la palita. Vale, pues... ¡Ay! Podemos cortejar a la Teresa. ¿Qué es eso? Que sea nuestra novieta. Ah, vale. Le miro bien. Ah, no, esa es Jota. No, esa sale que le miramos el culo. ¿Es la del culo? Sí. Ah, ese destino, pues. Hablemos con ella. Yo te miro el culo. ¿Habéis comido ya? Sí, estaba muy bueno. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? ¿Lo habéis cocinado vos? Así es, me alegra que os complaciera. Vaya, dichosos los ojos. ¿Cómo conseguisteis salvar? Ah, esto es el DLC. ¿Qué hace ese perro rondando por aquí? What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. Faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mart along too. He's been hanging around the mill ever since. ¿Qué tal le va? How's he doing? A lot better. Ahora now. mucho mejor. I slipped him Cuando mi something tío no good mira, a now and veces de vez again en when cuando le Uncle doy wasn't algo rico. looking. He won't starve to death then. ¿Qué opinión tiene el molinero? What does the miller have to say about it? He can't stand No lo him. soporto. How's that? Every time he sees Cada vez que lo ve him, empieza a starts renegar con que shouting una he's a boca inútil a la useless que alimentar y mouth que to si feed por él and fuera lo have a despellejaría. stinking. Puede ser. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. ¿Es obediente? Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoiled then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then. Yeah.
I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker. You know, I don't want to think about Scarlet. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. All right. I'll take him. Que sí que podemos tener al perro. He can keep me company on my Anda, travels. Podrá acompañarme en mis viajes. Gracias, Henry. Go and get him then. Id a por él. He's sniffing Estás around meando por somewhere aquí here. cerca. ¡Hostia, qué guay! Como lo maten. Pues esto es de algún DLC, porque no podías tener perro. ¿Y el perrico dónde está ahora? Pues meando. Míralo, aquí está. Hey, Matt. ¡Hey, Matt! Remember me? ¿Me recordáis? I'm Alex. Remember? You wanna go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Seguidme. A partir de este momento tendrás la compañía de un perro. Será tu mejor amigo, te protegerá y te ayudará. Pero debes cuidar de él. Puedes hablarle, darle de comer, preferentemente carne, darle órdenes y recompensarlo con elogios. Con el cursor puedes darle todo tipo de órdenes, usando Y. Por ejemplo, conmigo. También tienes la nueva habilidad de adiestrador. De ella depende lo bien entrenando que esté tu perro y las órdenes que le has enseñado. Usa las órdenes y otras interacciones con tu amigo de 4 patas para obtener experiencia. En la pestaña con pinches puedes ver las estadísticas. La más importante es la obediencia, que te indica si tu perro te obedece o no. Su nivel caerá cada vez que resulta herido y también si te olvidas de él durante mucho tiempo. Vale. Vale. ¿Y cómo le...? ¡Ey! ¡Comida! Look what I've got for you. You'll Mirad love lo que os he this. traído, os va a encantar. Le vamos a dar un salami. Disfrútalo, mi niño. Todo para ti. Buah, se ha regalado. Alabanza. Good fella. Buen fulano. That's my boy. Este es mi mocito. Look Le what daré I've más got carne. for you. You'll love this. ¿Por qué viven tan poco los perros, tío? Son una puta hostia. Aunque prefiero los gatos, la verdad. Os ha dicho. ¡Teresa! ¿Os apetece pasear? What are you up to? ¿Qué tal os va? ¿Os gustaría, no sé, How would you dar un like paseo? to, Ojo, I don't know. Primera tirada de caña. A walk? Un paseo me I'd like gustaría that mucho, very pero ahora no much, puedo, Hal. but I can't Necesito tiempo right para now, sentarme, Hal. ¿vale? Give me some time to settle in, will you? If Vale, that's vale. what you want. Pues nada, no nos acepta la It's cita. not you, Hal. It's just this isn't a good time. Que encima que la salvamos. Bueno, y ella no se salva a nosotros, Ya. en intercambio. Ya enterraron nuestros padres. Sí, nos vamos, perrico, vámonos. Llevamos al perro. Sí, es una buena recompensa por todo esto. Vamos a desenterrar el cadáver. Tenemos que colarnos en la casa del verdugo, ¿qué te parece? Lo vamos a matar, lo sabes, ¿no? Tenemos un perro, nada puede salir mal. Debería equiparme armas, eso sí. Qué hipo que tiene, ¿no? El bichillo. Bueno, familia, pues vamos a ir a la casa del verdugo esta. Vamos a volver a comer del caldero este. Seguro que algo nos da. Sigamos. ¿El perro nos sigue o qué? Sí. Matt está aquí con nosotros. ¿Está muy lejos esto o qué? No.
Come on, Matt. Let's go. Así que está lejos la casa del verdugo, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿no? Es un tío al que todo el mundo le tiene rencor. Cuando tu oficio es cortar cabezas públicamente, pues es lo que tiene. Vale, pues tiene que estar por aquí, porque aquí tiene el cagadero. ¿Un verdugo? Sí. Marta! Venga, Pichi. Buah, lo he destrozado. Y tiene una buena espada, ¿eh? Lo he destrozado porque lo he pillado con la guardia baja, ¿eh? También te lo digo. Sus perros no han hecho nada. No lo han defendido. O sea, muy buena gente no sería. Perforador. La puta. Gran espada llevo ahora, ¿eh? Calzas azules elegantes, llave de puerta, llave de baúl, sandalias de burgués. Vale, pues ahora nos ponemos las cosillas nuevas. Vale. ¿Este es el cofre? Sí. Cachiporra, camisa vieja. 29 de oro, no está mal. Sombrero de fieltro marrón. Túnica de mendigo. Nos lo vamos a llevar para venderlo más que nada. Pero oye, que oiga, tampoco es gran cosa. Anillo de muerto. Perfecto. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Bueno, pues nada. Antorcha. Bueno, tiene cositas el pavo este, ¿eh? Camisa de lino, piel de carnero, piel de venado, vendajes. Bien, bien, bien. Nada mal, my friend. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué nos ponemos, familia? Vamos a ponernos lo que viene siendo la perforadora esta, que es una espada de la hostia. Las calzas azules estas nos van a venir bien. Aquí vamos en pelotas, genial. Vale. Sandalias de burgués. Sombrero de fieltro marrón. Vale. Pues ya está, vamos guapos. Vamos guapetes. No parecemos un bandido ya. Vale, pues ya está. Tenemos una buena espadita ahora. Hemos matado al pibe, pero bueno, que es lo que hay. O sea, yo quiero tus cosas y ya está. Y si tus perros no te han defendido es porque eres un cacas. Bueno, que te voy a tirar al agua, pichi. ¿La has cogido? Sí. Venga, picho, no hagas y lo cascas. Ay, que no te puedo tirar. Bueno, os dejo ahí a vuestro dueño, que os vaya bien. ¿Los perros? No lo voy a matar. ¿Se quedan ahí solos? Me da mucha pena. ¿No Sobrevivirán. los puedes traer? No, me llevo al mío, qué coño. Ya está. ¿Dónde ¿Matt? está? Está por aquí cerca. Pero marca el mapa.
Tú la lees. ¿Cómo se hacía eso? No te estarás peleando con los otros perros, ¿no, my friend? Ah, aquí está mi chico. Espera, que mate una gallina. Te doy de comer. Eso es. Pollico para mi niño. Ven aquí. Ven aquí que te doy de comer yo a ti. Comida. Mirad lo que os he traído. Os va a encantar. Huele, huele. Que es para ti, mi niño. Un pollico para ti. Enterito. Mira mi niño cómo come. Díselo, Michael. Esa la tiro. Vale, pues nada, pues nos vamos a entregarle el anillo al otro molinero. Y con esto me doy por pagado, ¿no? La facturica del médico, ¿o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hasta aquí. Bueno. Nos vamos a ir. Has alcanzado un nivel de vitalidad. Vale, me parece bien. Por los caminos te puedes encontrar bandidos también y varias cosillas. Que ahora mismo no es lo suyo, porque no podríamos contra más de uno o dos, ¿sabes? Rataje hemos descubierto. ¿A dónde está eso? ¿Está muy lejos? Ah, no, sí está aquí, coño. Volver a ver a Peshek. Ya está. Vamos a ver primero a Peshek y nos vamos a Rataje desde allí. Rataje es donde se ha ido el Kobila, el Sirratchik, nuestro principal señor. Cosas extrañas pasan en Hogwarts, escuela de magia. ¿Tú quién eres? Que vas muy bien vestido, ciudadano. Pues la jugamos, es que quiero su ropa. Uy, tenemos mucho... Uy, 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 pero ¿cuánta pasta tienes tú, Pichi? Cazas verdes de noble, botas de caza... Me lo llevo todo. Lo siento, compi. Me sabe muy mal, pero es que tienes cosas muy buenas. Estoy sobrecargado, eso significa que me voy a equipar todo lo que me ha dado y a volar la cometa. Venga. Verdes de noble... Capuchita negra... Madre mía, pero si voy hecho un fiera ahora. Voy hecho un fiera. Y voy a dejar cositas que pesen. Por ejemplo, el fragmento esta mancha de sangre no lo voy a poder vender caro y pesa. La casi porra la dejo. Esto más por culo, esto más por culo y esto. Venga, ya nos vamos. Voy guapísimo. Voy vestido de noble. Le he robado a un tío por la calle. Lo he noqueado y le he quitado todo. Magnífico, chicos. Empezamos de puta madre el juego. Peshek. Tengo el anillo, Pichi. Pasa con tu rollo. My respects to you. Tengo el anillo. I have that ring for you. Good. Bien, es bueno saber que sois mozo a quien se pueden confiar estos trabajos. Ahora id con el anillo a ver a Weisbeck, el molinero de Quelnitz. Tendrá trabajo para vos. Yo también tendré algo para vos pronto. A un fulano avisado como vos nunca le falta el trabajo. A malos os compraré bienes discutibles. Me refiero a lo que antes pertenecía a otro y no se pueden vender alegremente. Yo te vendo cosas ahora, Pichi. You'll buy stolen goods from me. Thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Ahora podemos venderle cosas robadas. Vender cosas robadas. Some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. A ver, Pichín. Ah, le puedo comprar ganzúas también, ¿no? Bien. Pero no, yo te quiero vender.
las hemos roto todas. ¿De qué? De ganzúas. Ya, lo sé, pero no voy a comprar, están muy caras. Bueno, vamos a ir vendiéndole cosillas. Mirar la cesta. ¿Cuánto nos llevamos por esto? Un K, tu reputación. Consigues 61. Uf, venga, va. No le venía a regatear. Y ahora el otro molinero, ¿dónde coño está? Está a tomar por culo, así que nos vamos a ir a rataje. No sin antes darle de comer a mi perro. Look what I've got for you. You'll love this. You love this. Pasa yo, va. Pasa yo. Venga, un poquito de patito. Para ti, mi niño. Ahí tienes. Venga, díselo, Michael. Come alegremente. Bien, bien. Venga, nos vamos, pichón. Vamos a guardar porque tenemos buenas armaduras y una buena espada. Bueno, estamos al lado de rataje. Vamos a ir por aquí. Es ese castillo de aquí. Aquí es donde representa que se ha refugiado la gente de nuestro reino. Y nada. Y es otro reino aparte. A ver si nos prestan ayuda. Qué tipo de gente hay y toda la pesca. Vale, podemos hacer viajes rápidos ya. Comemos el calderito, que nunca está de más. Y vamos a ver si nos dejan pasar los guardias. ¿Quiénes sois y a dónde os Henry, dirigís? son of the Scallops blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Voyets. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Vale, soy el herrero de Sir Radzig. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to Mi deber es stop deteneros. Ahora you. largo. Bugger off. Debo contarle... I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't Bueno, no tiene pleased. mucho sentido que nos haya dejado pasar de esta manera, pero vale. Sin más. Look out. Bueno, pues vamos a ver al Sir Radzig. Se va a sorprender de vernos vivos, la verdad. Would that be the smith's son, Hal? Podría ser... Oh, my Mira, son. los soldados al It is principio. him. What are you doing here, lad? Están aquí. We thought you were done for. Voy a ver a Sir Radzig. Ah, Sir Radzig. I'm to speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it. Es to Sir el Radzig. momento de que me cojan I don't todo. see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Sé rápida. No lo abre. ¿Sí?
Vale, pues nada, pues vamos a poner. Como los soldados estos son colegas nuestros, pues nos dejan pasar, básicamente. Vale, no era aquí. A ver, Pichi, ¿lo dejas pasar o te pego un espadazo? Soy un campesino, pero te reviento. Sí, era aquí. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Birkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here?
I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith. Dice, no puedes convertir un campesino en un escudero, en plan a nosotros, ¿sabes? Y le dice el otro señor al cura, le dice, ¿por qué no? Hay quienes convirtieron sacerdotes en cerdos, ¿sabes? I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. Bueno, pues nos acaban de hacer escudero y vamos a tener nuestro primer trabajito. A ver qué tal, familia. Parece que vamos a poder estar en este reino un tiempo por lo menos. Vale, partida guardada. Misión completada, despertar. El torneo de rataje tiene lugar una vez a la semana. Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Vale, pues vamos a hablar con el capitán Bernard. ¡Bernard! ¡Bernie! ¡Come on, Bernie! Vamos para allá. Esta ciudad es más grandecita, ¿eh? Nuestro perrete. Vamos a decir algo bonito al perrete, anda. Alabanza. Buen fulano. Ahora, mi niño, díselo. Este es mi mocito. Y te voy a dar comida, ¿qué coño? Porque sí. No tengo ni para mí, pero para mi perro tengo. Toma, mi niño, carne seca. Para ti. Disfrútala, que nos queda poco. Ahora cuando pueda matar unas gallinas o algo, no sufras tú por eso. Zapatero. Zapatero sin zapato. ¿Podemos apuntarnos al torneo directamente? O sea, sin hacer el adiestramiento ni nada. ¿Estamos de coña o qué? ¿Al perro? No, el torneo... No, o sea, el torneo nuestro. Una vez a la semana puedes meterte en un torneo de los nobles. De lucha. Sí. Está bastante guay.
Oye, con el chupete les encae, ¿no? No debería, ¿no? No lo sé. Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. No está aquí. En serio no está aquí el pedazo de mierda. Con su calavera. ¿Me dejarán apuntarme al torneo o qué? Vamos a probarlo, gente. Pues no veo al heraldo por ningún lado. O sea que... Campo de tiro con arco. Oh, muy bien, Michael. Good job, Michael. Bueno, pues nos vamos a dormir en las tiendas esas que hemos visto. Porque es tarde de huevos, ¿no? ¿O qué? Es muy plausible. Así que nos vamos a meter aquí. Perrete mío. Tendré que encontrarte... Mira, 15 manzanitas. Tendré que encontrarte carne para mañana, perrete. Vale, pues vamos a dormir hasta las 7 de la mañana. Buena nit. 10 horas que va a dormir el gachón, ¿eh? La comodidad la tenemos un poquito comprometida, ¿eh? Esa ciudad vamos bien, energía... recuperando. La comodidad es bastante turbia por eso. ¿Mm? Y se va a dormir. Porque ha dormido todo el día. Se tira toda la mañana durmiendo, toda la tarde echando la siesta. Ahora por la noche es cuando va a estar a tope. Vale, familia, pues... otro día más en la oficina. Venga. ¿Eh? Look what I've got for you. You'll love this. Me no voy a venir. También no te voy a engañar. Ya, no. No, chuchillo. Mira, torneo de rataje. Me parece a mí que sí que nos podemos meter. Torneo que te he dicho, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos hacer el entrenamiento con el notas este. Sigue sin estar aquí, en serio. Qué poco responsable, ¿eh? Pues nada, si no viene, matar unas gallinas para mi perro. La verdad. Estáis obligando a matar a vuestras gallinas. ¿Este es el con el que tengo que hablar? No, este es un ciudadano de mierda. Sí, vamos a esperar una hora. A ver si... si es que es muy pronto. Yo qué sé, no lo veo pronto esto, familia. Venga, Michael. Aquí, este es, Heraldo. Saludos, ¿qué necesitáis? Quiero inscribirme en el torneo. Venid mañana por la mañana al patio del Castillo Mayor y con gusto os inscribiré. Os aseguro que no lo voy a hacer aquí ni ahora. Vaya, que más poderes. Vale, pues vamos a participar, gente. Y lo dejaremos después del torneo, el directito por aquí. Vamos a ver si podemos entrenar con el Robert ese. Ah, no, el Robert no era otro. Lo que te iba a decir, digo, ese era el Robert era el abuelillo ese que es más majo que todo. ¿Está por aquí? Sí, está aquí. Dale. Venga tú, pichi. Eres más lento que el cagar, loco.
Capitán Bernard. Good day to you. Que tengáis buen día. Entrenamiento Here básico. for training. Yes, you're that boy Sir Radzig said. Ese soy yo. Yes, that's me. Let's get through it then. That's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simple. Mi padre es herrero, así que aprendí un par de cosas. Fine, we'll try something more Bien, advanced. probaremos con algo más avanzado, pues. Tampoco quiero ser un patán, ¿sabes? Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Ow. Ow. See, I warn you, that attack unexpectedly. Bueno. No podemos ganar, obviamente, familia. O sea, es un desentrenamiento. Está ganando. No va a ganar ninguno. O sea, realmente estamos entrenando. Y es a la que, supongo que a la que suba algún nivel de habilidad o algo, pues parará. Bien, ya es suficiente. That's enough. My work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. I'm holding the sword raised up, do an uppercut. The sword is low, run. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. No, that's not it. That's it. Not like that. Not that. Bien. Well done. Not bad. Not bad. Right, lesson 2. Everything you've learned about blocking is Todo lo que wrong. habéis aprendido del golpe está mal. Cuando me cubro puedo rechazar vuestros golpes fácilmente con la espada. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. Move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Well done. Vale. Ow. That's it. Bien, bien, bien. Too soon again. Very good. Not bad. All right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Ow! That's it. Ow! All right. Vale. Nice. Ow. That's it.
Bien. Un momento, familia. Vale. Pues digamos, creo que el entrenamiento ya está hecho. A toda velocidad. Bien. 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 Ha venido el tonto este. ¿Qué coño quieres? Tontín. ¿Quién es? Un friki que nos ha... de la nobleza. Sir Hans. I was on my way when I noticed that you were entertaining Sir Radcliffe's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radcliffe's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Simply step aside. Attack, and I'll show you. What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. The same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Wrong! Well done. Ah, that's it. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. See a strike before it's even properly started. Very good. Not bad. Nice. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment. The opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Not like that! No, I can't. Well done. Nice. No, I can't. Wrong. Ah, that's it. No, not like that. All right. Wrong, damn it. Nice. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. Ya me quiere. Don't get cocky. You have to train hard and persistently. ¿Quién? El capitán Bernard este. Dice, podemos hacer un buen soldado de vos. Claro que sí. Claro que sí, el puto amo. Mike. Misión completada, Grima. Gracias, capitán Bernard.
A seguir a Bernard al campo de tiro. Pues venga, pues vamos al campo de tiro. Para esto tenía yo que encontrar una forma... Show. Has buscado lo que es transform. Show Fire Cursor Kingdom Come. Son los que están en contra de la gente trans. Básicamente. Vale, era esto. W H /. Atentos a esto, familia, por si jugáis. Es una manera de que se vea el cursor para cuando estéis con el arco. Show Fire Cursor espacio 1. Eso es, vale, perfecto. Así pues, si os mola ir con el arquito y eso, pues quieras o no, lo necesitarás. ¿Ves? Ahora vamos con el arco. Y ahora vemos a dónde disparamos. Antes no lo veíamos. O sea, el puntito amarillo ese no estaba. Vaya truquitos os enseña el Tito Pixelito, ¿eh? No tengo carne para ti, mi niño. Pero te voy a dar alabanza. Ese es mi mocito. No le puedo dar manzanas ni nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En este juego los perros solo comen carne? Pues serio que sí. Lo siento, my friend. Mataré gallinas o algo, te lo prometo. I'm from Skalitz and, well... Michael. ¿Era por aquí el campo de tiro? Efectivamente. Pues esperaremos por aquí a ver si Robert. A ver si... Uf, me equivoco todo el rato. Bernard. Vale. Entonces, veamos. Tomad este arco y colocaros en posición. Y allí podremos empezar. Pones este brazal. Sin él os podréis desollar el antebrazo con la cuerda del arco. Así que acordaos de llevarlo. Save the thanks and get in position. Antebrazos. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you would have gotten far. You were holding a thing like a piece of fire. You're going to have to aim? Mira, no soy tan pestoso. Vale. Vale, la clave está apuntada aquí. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. All one movement. The arrow aiming at the target and flying. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm drive. Uf, qué rico. You won't need it anymore. Eso sí, el puto amo. Eso es todo. No me agrada decirlo, pero no ha estado demasiado mal. No sé por qué perdís el tiempo. Nada obtendréis de él y ante la primera señal de problema saldrá corriendo como cualquier otro cobarde villano. No será la primera vez que lo hace. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A brother who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that.
calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Por supuesto que sí, te pateó el culo. Anytime. Very well. If you defeat me, Si me derrotáis os daré mi arco. Si perdéis tendréis que pagar. you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Buah, esto es importante, familia. No puedo perder contra el capullo de mierda este, ¿eh? ¿Qué te dan? Su arco. Supongo que será bastante pepino. ¡Vamos! ¡Ay! Maldita sea. ¡Ay, qué me pasa! Maldita sea. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! A este tío no me va a ganar ni borracho, ya te lo digo yo. Venga, tontito, supera esto. Supera esto, 14 puntos. ¿Qué? Tontito, ¿cómo lo ves? Ya está, te has perdido. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. Una lucha espada, venga. If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanish has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent, then let's go. Ahora con la espada. Te voy a partir la madre. Está todo pena. ¡Uy! Toma, tonto. Well, you got the better of me this time, blacksmith. You must be having an off day. Are you alright, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Pues tenemos un arquito nuevo. Magnífico, chicos. Y ahora vamos a ver si podemos hacer el torneito y nos vamos a volar la cometa ya. The Lord be praised. What brings you to me?
Can I wait here until the next tourney starts? By all means. You can stay at the castle along with the other combatants. You can stay here until the next tourney for low rent. You'll get bed and board, like in any good inn. Sounds good. I'll consider it. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the... And don't forget to... May the Lord watch over you. Hey! Mataré algunas gallinas. What? Hey, is someone there? Mi perro hay que mantenerlo alimentado. Look what I've got for you. You'll love this. Venga, que terminamos hasta el torneo, familia. Maldita sea, nos manipulan.
what I've got for you. You'll love this. Bueno, si nos dejan... Sí, esto ya está empezando. Perfecto. Greetings. What do you need? ¿Quieren I'd escribirme? like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sarnish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. Hostia, Of course. Here you are. lo pagaré, pero What's your hostia, name? 60 groschen, ¿eh? Henry. Scallops. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. Entering the arena now will be Bueno, el primero suele ser facilillo. Pero claro, contamos con que estamos al principio del juego, que no deberíamos estar haciendo esto. a man-at-arms from Seguimos of Townburg's garrison. Let us wish the combatants luck. All is prepared for the first duel. We will witness a duel with longswords. Oh, venga, vamos allá, pichi. Que te voy a poner fino. O me pones fino tú a mí, igual. Over here. Yeah. Uf, me pones fino. I don't know. No he recordado tan duro esto, ¿eh? Bien, estoy moviendo contra la cuerda. Venga, pichón. Venga, ahí estoy haciendo pupa, ¿eh? Bien. Primer asalto es mío. Me ha curtido, ¿eh? Por eso. 2 rondas, no es esto, me cago en la hostia. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner.
Our combatants will demonstrate their skills with Espada larga y sword escudo. and shield. Bueno. Mierda. Espada y escudo me gana este, tío. Pero si le he dado en toda la cabeza, pero no se ha inmutado. Pues me estoy cubriendo, gachón. Está perdiendo el lomo el cabronazo. ¿Y ahora qué? Mazo. By whose good grace this tourney is convened, selects the weapons for the third decisive duel. The combatants will engage in a duel Martillo de guerra y with escudo. and shields. Yo no puedo cubrirme y él sí. Mi personaje es muy novato todavía para estar haciendo esto.
Qué pena. Bueno, ya lo volveremos a intentar, familia. No puede ser todo. Vamos bastante bien de todo, de equipo, de todo. Pero tanto no podía ser. Así que... Podemos subir un nivel de agilidad, que será el peso pluma. Y el combate de espada. Tajo estocado. Vamos a subirnos esto de momento. Tenemos la del buen ladrón, venganza. Vale. Pues nada, familia. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a pegar una buena guardada. Y nos vamos a ver en el siguiente. Hemos avanzado bastante y tenemos bastantes cosillas por hacer de ahora en adelante. Así que nada, espero que os haya gustado.